Orense. Y bueno, siempre en el foro siempre hemos intentado, el foro es un foro de ciencia y tecnología, y siempre hemos intentado hibridar disciplinas distintas, mezclarlas, que exista una conexión entre unas y otras, porque como yo muchas veces he explicado a mis alumnos, las asignaturas son estrategias de los profesores para poder dar clase, pero la realidad está todo mezclado. Y la interpretación de la realidad es lo que realmente interesa, ¿no? Yo creo que la conferencia de hoy hibrida un montón de cosas y nos conecta con algunas de las partes del estudio de la naturaleza que no es que estén más descuidadas, pero sí que es verdad que se las trata pocas veces, ¿no? Que es la geología. En algunas ocasiones, semanas atrás, hemos hablado, Carlos y yo, de que la geología es la base de prácticamente todos los ecosistemas, todos se cementan en ella. Y yo como biólogo noto una falta de conocimientos de geología que la verdad es que me da muchísima pena el no tenerlos, ¿no? Eh, bueno, quiero presentaros a Carlos. Carlos es un vecino de aquí, es Carlos Agudo Garrido. Es un vecino de San Lorenzo desde el año 2000. Es maestro, profesor, que eso es algo extremadamente importante, y es licenciado en geografía, que como ya hemos dicho en otras ocasiones, la geografía es una disciplina que mezcla muchas cosas y por lo tanto da una visión pues extremadamente interesante, ¿no? Del entorno. Ha vivido 4 años en Costa de Marfil, ejerciendo de profesor. Luego vino a España, sacó la licenciatura, ¿no? A la Sí. vuelta, y ha tenido participaciones en un montón de cosas. Ha estado 25 años en el mundo editorial, trabajando con el mundo editorial. Tiene bastantes publicaciones, tiene muchas publicaciones sobre glaciarismo. De hecho, yo creo que tenemos tal vez amigos en común. Ha sido coordinador del máster de la UAM, del máster máster de edición en la Universidad, en la Autónoma. Ha trabajado en el Departamento de Economía de la Carlos III y también en el programa de verano de la Universidad de Alabama. Quizás lo más importante de todo es que tiene una visión, como ya hemos dicho antes, muy poliédrica, muy tridimensional de la naturaleza, y yo creo que eso es lo que más vamos a apreciar y lo que más vamos a disfrutar en esta conferencia. Bien, pues buenas tardes. Yo, si me dan ustedes permiso, me voy a poner de pie, así les veo, por si veo que las caras se adormecen, pues acelerar o cambiar de tono. ¿Sí? Más atrás. Aquí. Muy bien. Y después no sé si voy a estar obligado a dejar este micrófono o si así se oye. Bien, ¿no? ¿Se oye bien? ¿Así? No. Bueno, pues entonces vamos a estar aquí con la alcachofa y con esto. Ya no tengo más manos, así que ya está todo. Bien, pues en principio, pues muchas gracias a la Ateneo por invitarme a dar esta charla, al Ayuntamiento por organizar o por dejarnos este espacio tan magnífico, que yo lo conocía como biblioteca, no como sala de conferencias, y gracias también sobre todo a ustedes, que vienen a pasar una tarde soleada como hoy, meterse aquí, pues yo les agradezco el esfuerzo y espero que al final pues salgan medianamente satisfechos. Bien, de lo que vamos a hablar no es precisamente de la cerca. ¿Lo es? Aquí. Aquí. De lo que vamos a hablar es de geomorfología, pero antes de empezar a hablar de geomorfología, para entrar en materia, lo que vamos a hacer es ver qué es el concepto de un mapa, los tipos de mapa que ha habido o que hay, una historia breve. Veremos también qué es lo que se representa en los mapas, el mapa geomorfológico, y ya entraremos de lleno en el mapa geomorfológico de lo que es la cerca histórica de Felipe II. Es decir, que de la cerca hablaremos poco, más bien nada. Y veremos los elementos geomorfológicos que hay dentro de la cerca. No todos, porque son muchísimos, pero sí los que están ya cartografiados. Y hablaremos un poquitín del patrimonio geomorfológico. Bien, el mundo es un pañuelo, y precisamente el concepto de mapa
etimológicamente viene del latín, que es mapa con las dos P's, que quiere decir pañuelo. Y esto viene porque antiguamente los mapas se representaban en tela. Bien, esto es una curiosidad. Una definición científica correcta del mapa es esta, ¿no? Es una representación abstracta, geométricamente precisa y a escala de la superficie terrestre, o parte de ella, por supuesto, que utiliza un sistema de proyección para transformar una curva en un plano y un lenguaje simbólico para comunicar la distribución espacial de fenómenos específicos. El problema del mapa, o que teníamos hasta hace bien poco, es que los mapas son planos, mientras que la superficie terrestre es esférica. Entonces, transportar un cuerpo geométrico esférico a un plano, pues hay unas disfunciones muy importantes que esto poco a poco se fue solucionando con las distintas proyecciones y que ahora ya lo tenemos solucionado porque ya nadie trabaja, casi nadie, trabajamos con planos de papel y trabajamos más con los proyectos informáticos que ya están en marcha, de los que hablaremos también. Bien, vamos a hacer un poquito de historia, porque los mapas son inherentes a la historia de la humanidad. La especie humana desde el principio ya quiso representar el territorio donde vivía, para conocerlo, sobre todo para controlarlo. Entonces los primeros mapas que tenemos son los de Babilonia, con Eratóstenes fue el primer geógrafo propiamente dicho que ya fue capaz de medir la circunferencia de la Tierra y la midió con muchísima exactitud, a pesar de no tener ningún elemento, ninguna herramienta de topografía. Y hasta Ptolomeo, que ya en el siglo II es cuando ya se inicia la cartografía en el sentido que la empezamos a conocer. Este es el primer mapa que existe. Es el conocido o famoso, el Imago Mundi, que es un mapa babilónico. Esto es del siglo VI antes de Cristo y el soporte no es papel, como ven, es una tablilla. Es una tablilla de arcilla, las mismas tablillas que se utilizaban en la escritura cuneiforme. Lo que se representa en este mapa es el orbe que se conocía. En el centro está Babilonia, todo rodeado de un mar, el mar Salado, el océano, y representan los ríos Éufrates, con alguna otra ciudad aquí alrededor de Asiria, Susa, y algunas islas exteriores al entorno más cercano. Estos mapas, pues como bien, no tenían ningún contenido matemático ni geométrico, eran más bien simbólicos. Más adelante es cuando ya en el siglo II, este Ptolomeo es el primero que ya empieza a incluir en los mapas dos conceptos que son fundamentales y que hoy seguimos manteniendo, que son la red de longitud y la de latitud. La longitud nos indica los grados este-oeste y la latitud los grados norte-sur. Esto todavía lo seguimos manteniendo y esto lo inventó Ptolomeo. La dificultad que tuvo Ptolomeo es que no siguió las medidas de Eratóstenes y entonces calculó unas dimensiones mucho más pequeñas que después confundieron a Colón, como después quizá lleguemos a hablar. Esto se perdió, estos mapas se perdieron, todo esto ya son copias del Renacimiento y esta es una copia que está en la Biblioteca Nacional de aquí de España y es una copia de 1482. Otra característica de este mapa es que el Océano Índico lo dibuja como un mar Mediterráneo, es decir, un mar cerrado, cosa que no es, como bien sabemos. En la Edad Media, pues como toda la cultura, un cierto oscurantismo, en la cartografía también. Entonces aparecen estos mapas que son puramente, tienen una cosmovisión religiosa y buscan más el orden teológico del mundo que la precisión geográfica de los continentes o de las ciudades. Estos son los mapas que se llaman TNO, porque son los orbis terrarum,
y hacen referencia a los tres continentes que entonces se conocían, Asia, que lo ponen a Oriente. Pero sin embargo, en aquella época, el Oriente se colocaba en la parte superior de los mapas. En la actualidad, en la parte superior de los mapas está el norte. Y sin embargo, seguimos diciendo que este mapa está orientado. En realidad, tendríamos que decir que este mapa está norteado. Pero bueno, seguimos con el concepto de que un mapa está orientado cuando el norte está en la parte superior. Bien, aquí se hace referencia a los tres hijos de Noé, a los cuales se les atribuye a cada continente uno de los hijos. A Asia se le atribuye Sem, a Europa Jafet y a África Cam. Uno de los impulsores de este tipo de mapa fue un español, San Isidoro de Sevilla. Esta es una copia de uno de los mapas de San Isidoro de Sevilla que se conserva en el Códice de San Millán de la Cogolla, del año 946. Ya de transición al Renacimiento tenemos las cartas marinas. Las cartas marinas en el Renacimiento son ya necesarias por el tema de los descubrimientos, y esta carta de Olaus Magnus, que es un sueco que tuvo que emigrar a Italia, hace unas precisiones extraordinarias de dibujos de esta cartografía. Esto es lo que estamos viendo y esta península escandinava. Y en aquella época lo que se hacía es, para determinar los confines de la Tierra que eran desconocidos, se pintaban monstruos que atacaban a los barcos. Aquí hay una serie de culebrones, de historias, ¿no? Esto era para designar que esa zona era desconocida, no se sabía lo que allí había. Y después es un mapa que está muy bien ilustrado porque marca cantidad de actividades humanas. Aquí se ve un cazador, gente en barca, en piragua, etcétera, etcétera. La transición al Renacimiento es la era de los descubrimientos. Entonces, lo que ya, además, aparece la imprenta y entonces los mapas se empiezan a popularizar. Pero sobre todo la importancia es que hay que conseguir mapas para esa navegación y para cartografiar el nuevo mundo. El poder de que estaba centrado y el conocimiento estaba centrado en el Mediterráneo, todo eso se desplaza hacia el Atlántico y hacia el nuevo continente. Ahí aparece en 1564, si mal no recuerdo, Mercator marca ya las proporciones matemáticas de los mapas con la proyección cilíndrica. La proyección cilíndrica es que intenta desglosar la superficie terrestre en un cilindro. Entonces, esos mapas son muy buenos en la zona del mapa que es tangente a la esfera. En fin, bien. Es el momento que se descubren nuevos instrumentos de navegación. Se mejora mucho la brújula con el inclinómetro y aparece el astrolabio, el cuadrante, el sextante y estos elementos que los marinos controlaban con mucha exactitud. Y aparecen también las escuelas cartográficas. Una de las escuelas cartográficas más importantes es la de Mallorca, la escuela mallorquina, así como la portuguesa y así como la Casa de Contratación de Sevilla. ¿Por qué España en el siglo XVI es capaz de descubrir el Nuevo Mundo? Porque en ese momento tenía la capacidad económica y sobre todo tenía el conocimiento. Por eso España y Portugal son los que descubren gran parte de la esfera terráquea. Después aparecen las escuelas flamencas, las holandesas y las francesas, sobre todo las flamencas son las que empiezan a hacer una cartografía, además, preciosa, muy, muy, muy definida y preciosa. En nuestro caso tenemos el mapa de Juan de la Cosa. Juan de la Cosa era un navegante que acompañó a Cristóbal Colón, fue hasta 11 veces al continente americano, murió allí de un flechazo, de una flecha envenenada, y es el primer mapa que se conoce donde aparece representado el continente americano. Lo tenemos aquí, el continente americano, esto sería todo el Golfo Mediterráneo,
ahora que no nos oiga Trump, que ahora le llaman Golfo americano, el Golfo ha llamado el Golfo al cambio, el Golfo ha cambiado de Golfo. Y toda la parte de América del Sur lo pinta de verde, y aquí estamos con la península, y lo que dibuja ya es el contorno de África. Es decir, que en esta época Vasco de Gama ya había dado la vuelta a África, ya había pasado el Cabo de la Esperanza, por eso el océano Índico, que está aquí, ya es un océano abierto, no como en Ptolomeo, que era un mar Mediterráneo. Tiene todavía alguna reminiscencia religiosa, porque ella pintaba a los tres reyes magos que vienen de Oriente, están ahí, y va pintando pues reyezuelos de todo lo que en ese mundo se conocía. Este mapa está en el Museo Naval, se puede visitar, es una preciosidad poderlo ver en realidad. Está hecho sobre una piel de, no sé si es de carnero o de toro, vamos, es de un mamífero. Como digo, es la primera representación del continente americano que se conoce, y la característica de Juan es que empieza a cartografiar no desde el despacho ni desde los conceptos matemáticos, sino desde la propia exploración. Juan de la Cosa era propietario de la carabela Santa María, o sea que fue en el primer viaje con Colón, que además no se entendía muy bien, porque Juan de la Cosa ya era consciente de lo que habían encontrado no eran las Indias, mientras que Colón seguía pensando que había dado la vuelta al mundo y había llegado a las Indias de la India. Y ahí tuvieron sus más y sus menos. En definitiva, la cartografía en el Renacimiento ya pasa de ser un elemento de consulta en biblioteca a ser un elemento de observación directa y utilizado ya en la navegación. Aquí, con este mapa, es cuando empieza ya la cartografía moderna. Battista Agnese es un cartógrafo veneciano que ya fue contratado por Felipe II y por Carlos V. Fue un buen cartógrafo, y aquí fue el que inventó, o el que por primera vez hizo el concepto de atlas. Y en este mapa lo que estamos viendo, que es el Atlas Portulano, es un mapa de cabotaje. Por eso, toda la información que aparece solamente son nombres de los puertos, porque antes la navegación, antes de que los exploradores se atrevieran a cruzar ay, bueno, aquí. Antes de que los navegantes cruzaran el Atlántico, toda la navegación era navegación de cabotaje, es decir, iban de cabo a cabo, sin perder de vista la tierra, no se atrevían a ir a mar profundo. Por eso estos mapas son interesantes para conocer las costas y las ciudades que componen el perímetro de los continentes. Aquí en 1770 está Tomás López de Vargas, que ya tiene la contratación de ser el geógrafo de los dominios de Su Majestad, fue el que fundó el gabinete de geografía, y a estos mapas ya se les da un enfoque mucho más político, mucho más económico, mucho más administrativo. Ya son mapas para la gestión. Y aquí es un mapa ya científico, muy político, como digo, y aún así aún mantiene aquí la cartela, que es todavía una cartela clásica. Todavía se está dando ese paso a los mapas actuales. En la cartela le pone que es un obsequio al infante Carlos, que será el futuro rey Carlos IV. Y ya en la era contemporánea la precisión es absoluta. Se empezó con la triangulación topográfica, con los vértices geodésicos, que todavía están en muchísimas cumbres, pero ya con los sistemas de información geográfica y con las medidas de satélite ya se llega a una precisión extraordinaria. Ya casi nadie en investigación, casi nadie utiliza los mapas en papel. Ya todo el mundo utilizamos
sistemas informáticos que son mucho más precisos y la cartografía llega a ser milimétrica. Nosotros en el Pirineo hemos visto los desplazamientos glaciares con un error de 2 centímetros al año, o sea, que la precisión es tremenda. Y después la variedad de mapas es tantos tipos de mapa como conocimientos del saber. Hay mapas topográficos como este es el mapa topográfico nacional del Instituto Geográfico Nacional. Este es gratuito y se ve en pantalla, lo pueden manejar, ampliar y reducir, y pueden manejar capas, distintas capas para llegar al mapa histórico. Este es el primer mapa topográfico nacional de 1875, también está, ven, y aquí se pueden hacer estudios comparativos de la evolución del paisaje o la evolución del uso del suelo, etc. Este es el mapa geológico. El mapa geológico lo que nos está representando es el tipo de roca que hay en ese territorio. Esta es la serie magna del Instituto Geológico y Minero. Esta es la hoja 533 que corresponde a San Lorenzo del Escorial, que está aquí reconocen Valmayor. Toda la superficie de España está cartografiada geológicamente. Usamos mucho también el Plan Nacional de Ortofoto Aérea, el PONA. Esta es una foto actual, también la pueden ver en internet, en las páginas de descarga del Instituto Geográfico Nacional. Y hay otros modelos, como es este, el modelo digital de elevación, que es un mapa ya en 3 dimensiones. Este ya lo estamos utilizando aquí en San Lorenzo del Escorial. No sé si reconocen que aquí esto es Abantos, esto es el Cordal que continúa hasta la Paradilla, aquí San Benito, aquí las Machotas, aquí la Cruz Verde, aquí la Herrería. Bueno, esto lo vamos a ver un poco más también. Como digo, hay mapas de todo tipo y de todos los usos que se pueden dar. Desde un mapa callejero, un mapa del tiempo, que los estamos viendo cada día en televisión, los mapas de industria o de transportes o de uso del suelo, cualquier tema está ahí. Bien, entonces, para llegar ya al mapa geomorfológico, el mapa geomorfológico es la base de todo. Es decir, la historia, la cultura, la biosfera, la fauna, la flora, todo está soportado por el tegumento. Todo está soportado por lo que estamos pisando. Esta casa está construida sobre un suelo que después veremos qué tipo de suelo es y qué tipo de roca. Por eso es la base de todo. Y entonces lo que está representando el mapa geomorfológico son las formas del relieve. Y en muchas ocasiones, en un mapa geomorfológico, lo que hacemos es tirar también del mapa geológico, porque en función del tipo de roca, también tenemos un tipo distinto de relieve, como iremos viendo. Entonces, ¿qué es lo que se representa en la naturaleza? Los dos grandes pilares. Por un lado está los factores abióticos, los factores bióticos, los factores bióticos, donde está la flora, la fauna, en fin, todo lo que tiene vida. Y por el otro lado están los factores abióticos, que es todo lo que no tiene vida. Y sin embargo, en esta columna es la que se está apoyando esta otra. Si no hubiera un sitio donde pisar, no podríamos pisar. Así de sencillo. Y entonces en los factores abióticos está la geología, que habla del tipo, de la litología, que habla del tipo de rocas, la geomorfología, que habla de las formas de esas rocas, el edáfico, que habla de los tipos de suelo, la hidrología, y también está dentro de lo abiótico el aire, el viento, la luz, la calor, es decir, el clima. De esto, nosotros hoy lo que vamos a ver son estos 4 elementos, sobre todo geológico, geomorfológico sobre todo, el hidrológico y el geológico. Bien, esto es un mapa geomorfológico. Este es un proyecto que está haciendo también el Instituto de Geominero de España. Lo está haciendo también a escala 1:50.000. La escala ya sabes, ¿no? La escala es la proporción de cuántos centímetros son tantos kilómetros en la realidad. Y entonces aquí, con estas cartelas, estas
leyendas que tenemos aquí, estamos viendo donde hay una terraza fluvial, donde hay unos barrocales de granito, donde hay neises, donde, etcétera, etcétera. Toda la red fluvial, donde hay terrazas, etcétera, etcétera. Este es el proyecto del, como digo, del Instituto Geológico Minero de España, y solamente las hojas verdes son las que están realizadas. Quiere decir que la hoja más cercana, que es la que hemos visto antes, es la 534, que es la de Colmenar Viejo. La de San Lorenzo del Escorial está sin hacer. Y ahí es donde nosotros estamos aportando nuestro grano de arena. Y volvemos al modelo digital de elevación, y en este modelo ya hemos pintado lo que es la cerca histórica. La cerca histórica, ya todo el mundo sabemos que es una cerca, una tapia de material construido sin argamasa, que presenta la unidad administrativa de las propiedades del monasterio. Nosotros lo que hemos hecho es, para dar una unidad geográfica, es añadir a la cerca histórica este tramo con el fin de incorporar todo el sistema serrano desde Abantos hasta San Benito, e incorporar también el total de las machotas, así como la parte de las lagunas de Castrejón, que nos parecía que era un elemento importante dentro de nuestro entorno. Ahí está, ya para que estén localizados, para que este mapa ya lo retengan, porque ya todo el rato vamos a hacer referencia a esas unidades, a Cuelgamuros, Cuelgamuros, Cordalia, Abanto, San Benito, con las machotas es el sistema serrano, que son, digamos, las montañas de nuestro entorno. Y las dehesas de Monesterio, Campillo, La Rada, la Fresnedilla, todo eso es llano, eso es el pie de monte. Y la herrería como un elemento singular que hace transición entre el llano y las machotas. Pues en este ámbito es donde nos vamos a mover. En el ámbito administrativo estamos en estos 4 ayuntamientos, San Lorenzo, El Escorial, Zarzalejo y Santa María, y estas son las unidades orográficas que componen este estudio. Por un lado, el número 1 es el Valle de Cuelgamuros, el 2 es todo este cordal del que estamos hablando con sus laderas de Abantos, el 3 es todo el pie de monte, todo es una planicie, el 4 es la zona de las machotas, es un horst granítico levantado, el 5 la zona de la herrería y el 6 San Benito. Bien, pues para entender un mapa geomorfológico, lo primero que hay que hacer es entender su leyenda, es decir, entender su cartela. Cada uno de estos símbolos está representando una forma geomorfológica. Esta cartela no me la he inventado yo, como pueden suponer. Esta cartela está acordada a nivel internacional por la Asociación Internacional de Geomorfología. Y se distribuye en distintas formas según su génesis. Entonces, por un lado tenemos la litología, que hace referencia al tipo de roca de esa zona. Ahí tenemos granitos, ortoneises, leuconeises, barreneises, los filones, los cantos y gravas, que ya son rocas cuaternarias, y los fondos de valle. Por otra parte tenemos la tectónica. La tectónica son esos símbolos o esos elementos geomorfológicos que marcan dónde ha habido movimiento de la Tierra. Allí están las fallas, están los contactos, ya sean contactos intrusivos o contactos discordantes, que son los dos que tenemos aquí, o las fallas. Después tenemos las formas estructurales, digamos que es como el esqueleto de nuestro organismo, ¿no? Es lo que mantiene en pie. Hay crestas, están los escarpes, está la penillanura, están los cerros testigos y las navas. Por otra parte está la hidrografía, con los ríos, si son de corriente continua, alterna, fuentes, chorreras, lagunas estacionales y las divisorias de agua. Y tenemos también las formas fluviales, que es distinto. Una cosa es la red y otra cosa es las formas que esa red provoca. ¿Por qué? Porque el agua es
junto con la gravedad, son los dos elementos más importantes en el modelado del paisaje, en el modelado del territorio. El viento también, pero en nuestras zonas el viento no afecta mucho, pero en el desierto el viento es fundamental, porque está corriendo las dunas. Aquí los vientos, a pesar del padre Sigüenza que hablaba de los vientos favonios, que todavía hay algún meteorólogo que utiliza ese término, que viene de la ventana del collado de la Cruz Verde. Bien, pues en las formas fluviales tenemos valles, los tipos de valle. También hay valles glaciares, pero aquí en esta zona no tenemos valles glaciares, por eso aquí no aparece. Esta cartera es la que yo he utilizado para los elementos que aparecen en esta zona. Esta cartera es inmensa, pero aquí tenemos valles en V, que son valles encajados, los valles abiertos, los códigos de deyección, las terrazas fluviales, los glacis y las laderas regularizadas. Y en las formas de gravedad, fundamentalmente, tenemos los canchales y las formas graníticas, que las veremos de forma específica, porque aquí son importantes. Los elementos de topografía son las cimas, los cordales y los collados, no hace falta más. Y después tenemos, por último, las formas antrópicas, es decir, cómo el hombre también transforma el relieve donde vive. Bien, de todo eso no se asusten, no se preocupen, no lo memoricen, porque ahora a cada uno de esos elementos vamos a ver cada uno de esos elementos. Bien, pues ya con esto tenemos el mapa geomorfológico. Esto, visto así, pues dices, oh, esto es un borrón. ¿Y qué es lo que se entiende? Hace falta estar muy iniciado para saber leer un mapa de estas características. Entonces, para que la charla y para que todo sea más didáctico, lo que hemos hecho ha sido decaparlo, es decir, hacer capas, para que sea más comprensible. De tal forma que aquí tenemos la geología, es decir, la litología, el tipo de roca, sobre el topográfico. El topográfico es lo que está dando su parte. Pero ya una vez que nos hemos hecho con la topografía, que ya la tenemos en mente, no hace falta ya la topografía y nos quedamos de una manera ya limpia de dónde están los distintos tipos de roca. Yo lamento que el PowerPoint me ha desfigurado un poco los colores, pero bueno, el granito está en rojo, aquí está un poco más apagado. El granito lo encontramos en las machotas, en toda la superficie del Piedemonte y en la parte norte de Cuelgamoros. Las rocas metamórficas, que en este caso son neises, distintos tipos de neises, los encontramos en el Cordal de Abantos hasta San Benito. Incluso la mitad sur de Cuelgamuros también son rocas metamórficas. Las rocas metamórficas, por un poco de recuerdo, son rocas procedentes de otras rocas mucho más antiguas que debido a las grandes presiones y grandes temperaturas de las presiones de la Tierra se han metamorfizado, es decir, se han transformado. ¿Sí? Y a veces conservan los mismos minerales y a veces se enriquecen o pierden otros. De tal forma que tenemos tres tipos de neises aquí. Están los ortoneises, que es esta zona amarilla, son los que más abundan, son rocas metamórficas cuyo origen son antiguos granitos. Por eso es bastante, mineralógicamente, prácticamente son igual. A nivel de composición mineral, sin embargo, de estructura, los neises son mucho más bandeados. Y es una roca que no se aprecia en cantería, porque rompe enseguida. Se utiliza para construcciones menores, para tapiales y para demás, mientras que el granito es una roca muy consistente que se utiliza para construcción. Este edificio, ahí están viendo estos dinteles que son de granito, y sobre todo el propio monasterio. Los leuconeises están en esta zona, en el cordal de la crestería del Portacho y en algunos sitios más, son estos colores un poquito más oscuros, y son rocas metamórficas procedentes de antiguas rocas claras. Claras cuando digo que eran blanquecinas,
pues por ejemplo las aplitas y demás. De ahí leuconeises. Y después están los paraneises, que son rocas metamórficas que vienen de antiguas rocas sedimentarias. Y estas rocas en muchas ocasiones ya están incluso carbonatadas. Por otra parte están los filones, que hablaremos de ellos, los veremos, y están aquí. Aquí solamente hemos cartografiado los filones que son de una dimensión métrica, pero de dimensiones centimétricas hay muchísimos por cualquier parte que vayamos de Abántoos o de las Machotas. Por fin tenemos las rocas cuaternarias, que son todos los conos de dirección. Todas estas son gravas y cantos y que son procedentes de la descomposición de las rocas que están en niveles superiores. Y por fin tenemos las arenas de fondo de valle, que son los depósitos de las terrazas de los valles, que aquí son terracitas, porque los cauces tampoco, no podemos comparar nuestros ríos de esta zona con el Tajo o con el Ebro. Y después tenemos la tectónica, donde estamos viendo las líneas estas, que son líneas de contacto intrusivo. El contacto intrusivo es cuando una roca instruye sobre la otra y se hace su hueco. Y después tenemos los contactos discordantes, es porque no guardan la escala estratigráfica. Y después tenemos las fallas, que son los lugares de fractura donde ha habido movimiento, que también se ven. Bien, pues aquí tenemos un granito. Los granitos que aquí tenemos son adamelitas, de grano medio a grano grueso. Los ortoneises, que aquí en esta zona son bastante glandulares porque tienen cristales de feldespato grandes. Estos son los leuconeises, que son unas rocas muy claras, porque su antigua roca también era una pita o era cualquier otra roca clara. Y están las rocas, los paraneises, como digo, son de origen de rocas sedimentarias, con algunas de ellas con carbonato de silicio. Eso que parece ahí una baba, esto es que hay veces que a simple vista no se puede ver. Entonces lo que hay que llevar es echar unas gotitas de ácido clorhídrico, y entonces el ácido clorhídrico reacciona con el carbonato cálcico y produce esa espuma. Porque esto a simple vista no siempre se puede ver. Y aquí tenemos los otros paraneises que están en Robledondo, que son los mármoles azules, que es un mármol muy bonito, pero ya esas canteras ya no se usan. Y tenemos los filones. Esto es un filón que en otras ocasiones muchas veces se les llama también vetas, venas, muros, y son intrusiones de otro material en la roca madre. Estos concretamente, los que más abundan aquí, son los filones de cuarzo. Este, como digo, es pequeño, pero hay también. Y después ya tenemos las gravas y las arenas, que son arrastradas y sedimentadas por los arroyos. Y estos son pues, las arenas, que son la descomposición de las rocas que están, como ya he dicho, en zonas superiores. Bien, pues en las formas estructurales tenemos las crestas, que las crestas están fundamentalmente en el portacho, aquí. Esos dientes son las fritas. Los escarpes, ya hay unos cuantos, los más espectaculares están aquí, al pie de la tercera cruz que montó Felipe II. En Cuelgamuros hay algún escarpe también, el pico del Águila, en el pico de Abantos, en la parte del Tobar también hay escarpes. Después está la penillanura, que es la que ocupa la gran parte de la superficie plana que tenemos al sureste, y después los cerros testigos, que tenemos dos importantes, que es el cerro de la Nava, en Cuelgamuros, que es el que soporta la cruz, la veremos, y el cerro del altar mayor. Y después tenemos las navas, que están hay algunas navas pequeñas aquí en superficie, en la penillanura. Después en Cuelgamuros hay también dos navas importantes, y aquí están las lagunas de Castrejón, que iremos viendo. Bien, pues esto es en la cresta. Ahí tenemos, como ven, la leyenda, la cartela y la representación real. ¿Y qué es lo que está representando esta realidad? Esta realidad es una crestería. Una crestería es una formación que tiene, digamos,
para entenderlo, precipicio por ambas caras. Eso es una crestería. No hay más en esta zona, crestas. Los escarpes, esta es la cartela y esta es la realidad. El escarpe más conocido y más espectacular es el que está al pie de la tercera cruz, que se ve desde muchas partes del pueblo. Ahí están anidando bastantes parejas de buitres ya. Y después tenemos la penillanura. Esta es la cartela y esta es la gran superficie plana que va desde el pie, desde donde estamos nosotros, desde San Lorenzo en Escorial o entre San Lorenzo y en Escorial, hasta Torrelodones. En Torrelodones hay otra falla que da contacto con la depresión del Tajo, con la fuerza tectónica del Tajo. Es decir, que tenemos tres escalones de falla. Uno que está en el Tajo, que está escondido y tapado por las arcosas, es decir, por todos los materiales de detritus de la sierra, un nivel, otro nivel que es el pie de monte, esto que estamos viendo, y el otro nivel que es la propia sierra, Abantos. Esos tres niveles, como tres teclas de piano, son los que forman la estructura de nuestro entorno. La penillanura pues, da este tipo de paisaje. El granito no siempre se ve porque estos suelos son suelos de alteración. Es decir, el granito está a pocos centímetros o a pocos metros de aquí. Y esto da origen porque el granito in situ se está descomponiendo y se está meteorizando. Y esto da origen a las praderas y da origen también a las fresnedas. Normalmente esta tierra es muy pobre para la agricultura. Después tenemos los cerros testigos, aquí tenemos uno que da el más espectacular, es el Cerro de la Nava, que da, ese es la cartela, y este es el Cerro de la Nava, que da origen a ser la guerra de la Gran Cruz, es decir, la Gran Cruz que por sí ya es enorme, más enorme es al estar sobre esta magistral peana. Pues esto es un cerro testigo. Y una nava que sería... Este no me hace mucho caso, este cacharrín. Esta zona, las navas es una zona estructural, que parezca mentira, y es una zona donde hay un cruce de fallas, y en ese cruce de fallas, esas fallas permiten una erosión y una metamorfización, y una meteorización más importante del sustrato. Y eso además añadido a que suelen ser zonas endorreicas quiere decir que no tienen salida de agua, que el agua tiende a acumularse. Entonces ahí es donde se producen las navas. Las navas es un fenómeno muy característico del sistema central y da nombre a muchos topónimos. Las navas del Marqués, Nava Honda, Navalquejigo, Navalrey, es muy, muy, muy frecuente. Además, estas navas siempre están en zonas de montaña, en la Mancha Brindabas o en el Valle del Tajo. Bien, esta es la hidrografía y la hidrología, y la hidrología aquí está pintada sobre el soporte del mapa topográfico, para hacernos idea por dónde van los ríos. Pero si la aislamos, vemos aquí los cauces de corriente continua, los estacionales, las fuentes, las chorreras, las lagunas o estanques, las lagunas estacionales y la divisoria de agua. Bueno, pues vamos a ver cada uno de estos elementos. Esto es una corriente continua. Este es el río Guadarrama, a su paso por cerca del monasterio, y aquí ya, aunque no toca a este tema geomorfológico, vemos la poda tan exagerada y tan brutal que hace la red eléctrica española para que estos árboles no toquen los cables. Y efectivamente hay que procurar que no toquen los cables, pero una cosa es hacer una poda librada y no una poda que deja el río temblando. Pero bueno. Después tenemos las corrientes estacionales. Una, por ejemplo, el Valle del Batán.
o sea, el arroyo del Batán. El arroyo del Batán no siempre lleva agua. Aquí estamos viendo en el puente de la Herrería, cerca ya de la carretera de Ávila, un mes de mayo, posiblemente no me recuerdo bien, pero ese año fue un año de primavera lluviosa y llevaba un caudal estupendo, magnífico. Sin embargo, en el 2015, que tuvimos un verano muy seco, pues el arroyo estuvo seco. Y es la misma foto, el mismo puente, el mismo lugar. Y esto está ocurriendo en todos y cada uno de los arroyos que bajan de la sierra. Las fuentes, bueno, he puesto esta porque es la más monumental, que es una fuente que ya habla el padre Sigüenza, que entonces le llamaba la fuente Mata las Fuentes, pero el padre José Quevedo en el siglo XIX ya habla de la fuente de la Reina, citando a Sigüenza, y dice el padre Quevedo que hoy día esa fuente pierde el agua al camino. Y ya después, con Isabel II, hace el obsequio al seminario. Y aprovecho para decir que detrás están viendo el kiosco que lleva el nombre de la fuente. No, lo digo, lo digo porque allí hay montado un punto de interpretación de la naturaleza, con unos paneles que pueden visitar cuando estén buscando. Bien, ¿por qué hay tantas fuentes? Esto, Michael, le encanta esta foto, no sé si está por ahí. Se explica porque esta sierra que tenemos aquí a nuestra espalda, aquí en Abantos, no es una sierra simétrica. Quiero decir que hacia este lado de San Lorenzo del Escorial hay una pendiente muy fuerte, como están viendo aquí, pasamos de 1.700 metros que tiene Abantos hasta 1.028 que tiene el monasterio. Estáis 700 metros de desnivel, mientras que hacia el noroeste Peregrinos está a 1.400 metros, solamente hay 100, 200 metros. Entonces, ¿qué ocurre? Que el agua de precipitación, las nieves que caen en esta zona, alguna se va por escorrentía al río Aceña, que el río Aceña es afluente del Cofio, y el Cofio es del Alberche, pero también es del Tajo, y otra se filtra y va buscando los lugares más bajos por la gravedad. Este es el motivo por el cual tenemos esta riqueza de fuentes. Las chorreras, aquí he marcado dos, que son las que más conozco, es la chorrera del Hornillo, que está en el arroyo del Hornillo, que es una fuente de la Ceña, y el arroyo de las Cebadillas, pero esto no siempre se ve así. Muchas veces habrán paseado por allí y el arroyo de las Cebadillas está seco. Ahora no, ahora estos días, como ha llovido tanto, está muy bien. Bien, pues la cartera es esta, este símbolo nos representa la cartera. Como ven también, la cartera es bastante intuitiva, ¿eh? Es bastante intuitiva. Las lagunas, pues ahí está la cartera, y esto es una de las lagunas de Castrejón. No siempre están tan llenas como el año que hice esta foto, que ahora no recuerdo, pero hace 4 años o 5, que estaba incluso la Sierra Nevada allí, estaba precioso. Y las lagunas tienen este origen. Por un lado, estamos en una zona de nava, una zona de descomposición, que además es endorreica, por lo tanto se está llenando del agua de lluvia directa, el agua de la propia escorrentía, que no se va a un afluente, a un arroyo, y también por infiltraciones de las propias infiltraciones de la sierra que tienden a buscar la parte baja. Hay otra característica en estas lagunas, y es que en la descomposición química de las rocas de la sierra hay mucho feldespato, y el feldespato, cuando se descompone químicamente, da arcillas, y esas arcillas producen capas que son impermeables, y eso favorece también la acumulación de agua. Y después tenemos las lagunas estacionales, que más que lagunas son aguazales. Este término me lo enseñó Eduardo Martínez de Pisón. Son aguazales que dependen del año. Algunos de ellos están un poco represados porque se utilizan para abrevadero del ganado. Hay un grupo, que no sé si después Michael quiere hablar, de personas que están investigando todos estos aguazales y los están cartografiando, están haciendo un trabajo muy minucioso.
Bien, y una divisoria de agua, pues la más importante es esta que vemos por aquí, que va por las crestas, ¿va? Desde Malagón, sale por la Machota Alta, la Machota Baja, y está separando la cuenca de la Aulencia, que es el Batán, en principio, y la cuenca del río Cofio. Aquí no aparece la del Guadarrama porque está a partir del arroyo Loco. Bien, y en las formas fluviales tenemos distintos tipos de valle. Tenemos los valles en V, los valles abiertos o en cuna. Estos otros ejemplos los dejamos para después. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de valle encajado. Es el arroyo del Barrancón. Aquí tenemos una foto aérea en 3D. Esto también es de Google, Google Earth en 3D. Y este es el arroyo del Barrancón, que como están viendo, baja muy encajado, pero en el mapa topográfico, que es este, vemos que las curvas de nivel están muy próximas. Cuando las curvas están muy próximas, es que la pendiente es muy acentuada. Y además, estas flechitas no indican la dirección del arroyo. Lo que están indicando es el ángulo que forman las curvas de nivel. Porque los arroyos, el cauce del arroyo, siempre va por el ángulo que forman las curvas de nivel. De tal forma que este arroyo, esta cartera, la dirección sería hacia aquí. Lo mismo ocurre con los valles abiertos en cuna. Tenemos aquí la misma tecnología de la foto de Google Earth con el arroyo del Loco, donde mantiene lo que sería una vegetación de ribera, que son sobre todo sauces, álamos, que son árboles que necesitan más humedad, y el mapa topográfico estamos viendo que en el otro las curvas de nivel estaban muy próximas y aquí una curva a la otra hay más de 1 kilómetro de distancia. Y son 10 metros de desnivel. Quiere decir que no hay pendiente, no hay pendiente, por lo tanto el valle es abierto, es en cuna, y aquí son tan abiertos y tan en cuna que los interfluvios, es decir, lo que separa una cuenca de otra, son interfluvios que están muy diseminados. Bien, y volvemos otra vez al mapa geomorfológico sobre soporte topográfico para ver estos otros elementos. Bueno, las cimas ya las pueden ver, que normalmente se representan con un triángulo y unos números que son la altitud de la cima, el cordal y los collados. Los collados aquí, pues este es el de Malagón, aquí es el de Pico Risco Alto, el Risco Abantos, aquí el Pico de la Concha, el collado de la Paradilla y el collado de Entre Cabezas. Las formas fluviales están los conos de deyección y las laderas regularizadas. Y hoy no vamos a hablar de los glacis. No vamos a hablar de los glacis porque hay duda seria de que estos glacis sean realmente glacis. El mes pasado tuvimos una reunión, un seminario, con el grupo de investigadores registrado Pangea de la Universidad de Valladolid y estuvimos discutiendo sobre este tema. Entonces, posiblemente, antes de confundirles, esto lo dejamos. Pero vamos a ver el resto. Y vemos también las formas de gravedad, que son los canchares. Y vamos a ver todas y cada una de ellas. Estos son los conos de deyección. Los conos de deyección, o coluviones también, son esas formaciones que provocan los arroyos cuando pierden la competencia de arrastre, porque pierden la pendiente, al llegar al llano, pierden toda esa fortaleza de arrastre y lo que hacen en lugar de arrastrar empiezan a depositar. Y depositan formando en forma de abanico, en forma de cono, y esto es lo que llamamos los coluviones o los conos de deyección. Esto es muy significativo en nuestra zona, porque ahora comprenderán dónde está construido este edificio. Aquí tenemos el arroyo del Romeral con el arroyo de los Leñadores
Rodri, no me estoy confundiendo. ¿Va bien? Leñeros, perdón. Los leñeros. Y este arroyo, cuando llega aquí al llano, lo que hace es empezar a, mm, a sedimentar. Esto lo he intentado dibujar con este otro dibujo. No, no es este. Oye, este se ha apagado del todo. Ah, perdón. Aquí estamos. Pues es un dibujo un poco un tanto grosero, pero que da idea de cómo cambia la función del arroyo. Lo que está en azul es una función de arranque y arrastre, por lo tanto es una función erosiva, mientras que en la zona amarilla es una función de decantación, una función de deposición. Así estamos y de aquí sacamos, esto lo vemos de visu, porque ya reconocemos las formas, pero también en ocasiones, si hay suerte, podemos contar con elementos científicos más ajustados. Aquí, en el año 2018, se hizo un sondeo geológico en la estación. Tuve la suerte de hablar con ellos y me proporcionaron las muestras. Y esto nos decía que a partir de 6 metros es cuando encontraron la roca firme. Es decir, que había un depósito de 6 metros que son materiales correspondientes a la descomposición de los materiales de la sierra que se han depositado en esa zona, en ese cono de deyección de estos barrancos que llegan hasta la villa del Escorial. Aquí tenemos el monasterio, que está en rojo, y de este cuadro hemos hecho este corte. Aquí hay un corte topográfico que va de la A la B cruzando el monasterio. Mire que estamos en una zona de ladera y sin embargo el monasterio tiene una superficie plana de varias hectáreas. Entonces ahí hubo que hacer un trabajo muy importante que ya lo describe Sigüenza y el padre Quevedo. Y es que cuando echaron cordeles vieron que la planitud no era tanta como se habían imaginado. Hay un desnivel del 5%. Como estamos viendo en este corte, es un corte ideal. Y entonces tenemos la roca base, que son los gneisses, el coluvión, y aquí lo que hubo que hacer es hacer primero un desmonte, con este desmonte llevarlo aquí para hacer el terraplén y conseguir esta planicie. Y aquí podemos ver que la Casa de la Reina, cuando ustedes ven, miren esa esquina de la Casa de la Reina, la parte de abajo, fíjense, no tiene ventanas. ¿Y por qué no tiene ventanas? Porque no hay habitaciones. Lo que hay detrás es roca. Y detrás está la calle, que está detrás de la calle de la Reina. Además, toda la escombrera que se generó y que ya no era suficiente, se llevó a la zona de la ballestería. Por eso cuando pasean por la calle Infantes, cerca del Euroforum, van a ver allí un muro de contención de 5 metros y dices, bueno, ¿y esto qué hace aquí? Bueno, pues eso lo que está haciendo es reteniendo todos los materiales que se obtuvieron del desmonte para crear la superficie del monasterio. Esto también es para explicar cómo el hombre también es capaz de modelar el territorio, de modelar el relieve. Aquí en el 2023 se hicieron también unos sondeos en la lonja antes de empezar la obra última que se ha hecho. Y estoy pendiente a ver si me dejan ver los testigos. Yo no sé si conseguiré. Después pasamos a las terrazas fluviales. Las terrazas fluviales son estos sedimentos que los ríos van dejando en esas zonas donde el río va haciendo ya meandros, que ya no excava, sino que va depositando y crea lo que se llaman terrazas. Las terrazas en nuestra zona son terrazas insignificantes, pero las terrazas de los grandes ríos tienen unos procesos extraordinarios. Primero está el río en su origen, que va en su cauce, en sus propios aluviones, excava sus propios aluviones y sigue profundizando, sigue creando una segunda terraza, sigue profundizando, sigue haciendo una tercera terraza y llega un momento que incluso la primera terraza queda tan colgada que queda erosionada y ahí se forman los cabezos.
Esto es muy típico en la Alcarria, pero es que la Alcarria estamos ya dentro de la cuenca del Tajo, en sus afluentes del Jarama y de Henares, que son ya ríos de cierta envergadura. Bien, este es otro modelo que tenemos. Aquí es donde se celebra la romería de la Virgen de la Herrería. Se celebra sobre una terraza fluvial, mientras que la romería de la Virgen de Gracia se celebra sobre un cono de deyección, es el cono de deyección del barranco de la Reina, que baja de entre cabezas. Por eso, bueno, otro fenómeno geomorfológico de aluvial o relacionado con el agua son las laderas de regularización. Esta es una ladera magnífica que está a la izquierda del pantano del Tobar, y entonces estos son depósitos laminares de cierto espesor que regularizan la ladera y lo regularizan con materiales procedentes de las zonas altas, que son rocas firmes. Aquí esto es en la Herrería, en la zona de la Fuente de la Reina, donde se ven también estos depósitos de ladera. Estos depósitos de ladera se ven muy bien en las trincheras, sobre todo cuando hay obra pública, cuando hay una carretera, cuando hay una excavación, es cuando mejor se ve. Porque si no, buena parte de los elementos geomorfológicos están ocultos por la propia vegetación. Es decir, cuando miramos al monte casi no vemos elementos geomorfológicos. Lo que estamos viendo es el pinar o el robledal o las fresnedas, pero no siempre vemos los elementos geomorfológicos. Los canchales es una formación de gravedad y estos canchales son de origen de climas muy fríos. Estos posiblemente, casi con toda seguridad, se han producido en el Pleistoceno, cuando en las cimas altas de Guadarrama, en el Peñalara, había glaciares. Aquí no llegó a haber glaciarismo, pero sí hubo periglaciarismo provocando estos canchales. Estos canchales, primero, rompen por un fenómeno que se llama genufracción, o sea, la diferencia entre las temperaturas grandes y las mínimas rompe la piedra, crioclastia se llama también, y después la gravedad le va empujando. Estos son unos canchales muy importantes que hay en la parte alta de Cuelgamuros, casi siempre están orientados a norte, que es donde los fríos son más intensos. Y esto es una fotografía antigua en el momento de la repoblación forestal, donde ya se han hecho los caminos y donde vemos ese canchal que hoy prácticamente no se ve porque está totalmente oculto y colonizado por el pinar. Pero ahí vemos un desprendimiento actual. Quiere decir que este canchal está vivo. Está vivo. No es peligroso andar por ahí porque no suelen caer piedras, pero quiero decir que de vez en cuando va cayendo alguna. Y nos vamos a las formas graníticas, que son espectaculares aquí en nuestro territorio. Tenemos los barrocales, los lanchares, los domos, los campos de bloques, las piedras caballeras y los pilancones. Estas formas graníticas las encontramos fundamentalmente en las fachotas y en la parte norte de Cuelgamoros. De hecho, el Cerro Testigo es un cerro de granito. Bien, pues vamos a ver estas formas. El barrocal, aquí tenemos lo de los barrocales, las machotas, y los barrocales son la acumulación de cantos de granito que siempre son formas redondeadas. El granito tiene, a pesar de ser una roca muy sólida y muy consistente, tiene una debilidad. Y es que en sus aristas, y cuando la roca encajante, la que lo cubría, ha desaparecido por la erosión, las aristas se empiezan a meteorizar, se empiezan a arenizar y llegan a formar polos. Y esto es lo que se llama un barrocal. Esto no ocurre en una caliza o en una cuarcita. Para que una cuarcita, una caliza, una pizarra se redondee, tiene que sufrir la erosión y el transporte de un río. Mientras que el granito se redondea in situ, sin moverse.
Esto es, por tanto, un barrocal, aquí hay otro, los dos son de las machotas, estos barrocales. Las lanchas es otro fenómeno geomorfológico que se produce por la descompresión del granito. O sea, el granito, una vez que se queda al aire libre, se esponja y se esponja en capas que llamamos capas de cebolla. Y a veces incluso esas capas se llegan a separar del suelo. Y esto es, por tanto, una lancha. No sé si aquí lo van a ver mejor, ahí en rojo, ahí está, con el perro que da dimensión métrica de lo que esta lancha es, pero las hay fantásticas. Está cerca de la cantera del Canchón, en la finca de Felipe. Esto es un domo, como su nombre indica, pues es un domo, ¿no? Es la forma de domo. Esta es la cima de las Machota Baja y arriba hay un vértice geodésico. Esto también, ahí estamos viendo la descompresión del granito en estas formas redondeadas. Y esto, sin embargo, es un campo de bloques. Esto es el campo de bloques de la Machota Alta. Aquí está el Pico del Freile, nosotros estamos aquí, y todo esto son bloques, pero en campo, no se tocan unos con otros. Bueno, algunos sí, de tal manera que aquí es donde más piedras caballeras se encuentran, que ahora veremos. Estas son las piedras caballeras, que son auténticos bolos o cantos, que han quedado en una situación que parecen de equilibrio inestable, pero están bien sujetos. Y son estas formaciones tan características, tan bonitas, que tienen una belleza extraordinaria y van adquiriendo distintas formas que nuestro amigo Abascal y Pinito las fueron bautizando. Lamentablemente no llegué a tomar nota de esos. ¿Y cómo se forman estos barrocales y estas piedras caballeras? Pues tenemos el plutón granítico, cuando está todavía incandescente y es empujado por la tectónica hacia el exterior y de forma vertical. En su proceso vertical y ascendente se va cuarteando, se va enfriando, se va cristalizando, la roca encajante se va erosionando, va desapareciendo, el granito se va cuarteando y se va cuarteando en formas cúbicas. Esas formas cúbicas son las que después darán las formas redondeadas. Aquí están la roca encajante, que ya prácticamente ha desaparecido, y el granito se sigue cuarteando, va desapareciendo y va adquiriendo formas muy caprichosas para llegar a esta realidad. Esto es una piedra caballera de la Machota Baja, muy característica también. Esta es otra esta le llaman el Badajo, es un enorme pedrusco que está apoyado en unos centímetros nada más, pero está bien asentada. O esta otra, esto es otra piedra caballera que se utilizó para poner la Cruz de la Horca. La Cruz de la Horca es un lugar cultural muy importante porque eso era un cruce de caminos, desde el camino que venía el camino real, el camino de Navalquejigo, de cara hacia Ávila y hacia el Escorial, y hacia también de divisoria de fincas entre la Fresneda y el municipio del Escorial. Es un monumento, yo creo que esto es un monumento y está ahí perdido. El otro día con este grupo de investigadores fuimos y aún recogimos unas latas de sardinas oxidadas porque nadie lo cuida y nadie ha tenido la idea de quitar esas zarzas, de poner un cartel diciendo pues esto es la historia, no solamente la historia geológica, sino también la historia cultural de lo que representa este monumento. ¿Sí? Estos son los pilancones, que son una formación muy característica del granito. Estos son especies de bañeras que se forman en superficies planas donde hay unas zonas de debilidad del granito que se empieza a meteorizar, va desapareciendo y se forman estas vasijas, estas bañeras que se llaman pilancones. Hay mucha literatura sobre esto, pero no hay
nadie que se atreva a decir cuál es el fenómeno que provoca la evacuación de estos materiales. Esta arena que hay aquí es la descomposición del granito que falta, pero no sabemos, porque el viento y nadie va con una pala a vaciar, porque además esto, ya la época de Felipe II ya estaba. A lo mejor no eran tan profundos, pero... Y estos son los pilancones. Cuando los pilancones están en un borde, les llamamos pilancones en forma de sillón. Evidentemente, eso es un sillón. No sé si le faltan los cojines, ¿verdad? Pero es un sillón. Y cuando están en la vertical, son los famosos tafones. Es otra formación típica del granito. Y ya vamos terminando y nos vamos a las formas antrópicas. Las formas antrópicas, insisto, son las que constituye el hombre. Y de ahí tenemos canteras, algunas de ellas están en uso, otras canteras están ya abandonadas, tenemos pozos de nieve, tenemos alguna mina abandonada, 2 minas abandonadas, los vértices geodésicos, las presas y ya por fin la cerca histórica. Bien, una de las canteras la más importante, es la cantera del Canchón. Está aquí Luis Arceñero, que es el que más sabe y el que más me ha enseñado, porque lo que hay que hacer es escuchar a la gente que sabe, igual que Rodri me ha enseñado todos los arroyos. Pues aquí se están extrayendo unos bloques de granito del orden de más de 25 toneladas. Y lo que estamos viendo aquí con esta cantera es que estamos viendo las entrañas de las machotas. Lo que estábamos viendo antes en superficie con el domo, ese es el domo que hemos visto, los berrocales, las piedras caballeras, debajo está esto. Es un granito sano, fuerte, que se explota con una maquinaria pesada muy importante. Ahora ya se ha mejorado con técnicas más modernas. Pero tenemos también canteras abandonadas. Esta es una de las canteras de Zarzalejo, también al sur de las Machotas, y esta es una de las canteras donde se extrajo material, piedra para el monasterio. Se trajo de aquí y de Alpedrete, que parece ser, bueno, parece ser no, con Alejandro estuvimos viéndolas una vez, si te acuerdas. Es un granito de grano más fino. Hemos dicho que era de grano medio a grueso, el de Alpedrete es más fino. Estos son los pozos de nieve, que son del siglo XVI. Estos están en Cuelgamuros, y ya sabéis que esto era una industria muy importante. No era una industria popular, pero sí para la gente pudiente y sobre todo para la corte de tener hielo en el mes de agosto. Aquí se iban acumulando la nieve, iban poniendo capas de hierba, de paja, y después en verano lo transportaban de noche para que el calor no fundiera el hielo, con serones para que aguantara bien el hielo. Esta es una mina abandonada, esta es la mina de la Solana, y esta mina, de aquí se extraía canto de cuarzo para las carreteras y para las vías de tren. Está ya abandonada, está en la mina de la Solana, en la finca de la Solana, muy cerca de las gasolineras, cuando se va hacia Guadarrama a la izquierda. Los vértices geodésicos que se utilizan para la triangulación de la topografía del terreno. Aquí tenemos en Abantos, tenemos en las Machotas, en San Benito, y ya los demás están por Cabeza Líjar y demás. Y después las presas. Aquí estamos viendo una presa que es de Juan de Villanueva, y cuando se acerquen verán que aquí debajo están los machones de la presa del siglo XVI, que desapareció. Después se hizo la presa de Juan de Villanueva, después esa presa se represó por Icona, y más tarde, en el siglo XX, se construyó esta otra, que es la presa del Romeral, que todos conocemos. Pero hay varias presas. Esta es la del Batán, o la presa del Infante, que es un rincón precioso, es un semiurbano.
que esta es la que daba agua, dando agua, bueno, ya no sé si lo sigue dando, pero se construyó también por Villanueva para dar agua a la casita del infante. Y esta es la cerca, que está representada con estos puntos, esta cerca que constituye un espacio de 51 kilómetros y pico de perímetro, y dentro del cual no solamente tenemos una riqueza de patrimonio cultural, histórico, arquitectónico, sino también un patrimonio natural. Dentro del patrimonio natural tenemos un patrimonio biótico, de una buena fauna y unos buenos bosques, y un patrimonio geomorfológico. Entonces, ya para terminar, este es mi deseo, ¿no? Que el patrimonio geomorfológico es el libro donde la Tierra escribe su historia. La cerca de Felipe II no es solo un muro, es el tesoro geológico donde cada bloque y cada pilancón nos narra una belleza milenaria. Les invito, por tanto, a recorrerla con nuevos ojos, descubriendo la magnificencia de nuestro entorno para que, al amarlo profundamente, nos convirtamos todos en sus guardianes. Cuidar esta joya es proteger la memoria viva de nuestra propia tierra.